Goldberg, de Mirsi finalmente rompió el silencio, y lo hizo con una frase que desató una tormenta de reacciones. Te lo explicaré claramente, Ozge, Yasef. La contundencia de sus palabras sorprendió a todos los que esperaban un comunicado frío o distante, pero lo que encontraron fue un mensaje cargado de sinceridad y de tensión emocional. Su tono reflejaba una mezcla de decisión y de cansancio, como alguien que ya no quiere esconder lo que siente, ni seguir callando ante rumores y especulaciones. Con esta declaración, el actor abrió una puerta inesperada a interpretaciones, debates y comentarios que en cuestión de minutos se multiplicaron por miles en redes sociales. Los seguidores de ambos artistas quedaron atrapados en la incertidumbre de lo que podría significar esta frase. Era evidente que algo importante estaba a punto de salir a la luz, y nadie quería perderse un detalle. Lo que más impacto generó no fue solamente la confesión en sí, sino la manera en que fue transmitida. Frente a un ambiente donde predominan las evasivas y el silencio de las figuras públicas, Goldberg eligió un camino directo. Te lo explicaré claramente. No solo es una promesa de sinceridad, también es un desafío frente a quienes dudaban de su transparencia. Los fanáticos comenzaron a preguntarse qué es lo que realmente quiere aclarar y si todo está relacionado con el pasado compartido junto a Ozge. La frase se volvió viral en cuestión de segundos, con miles de usuarios repitiéndola como si fuese un eslogan. En los foros de discusión, algunos hablaban de valentía, mientras que otros lo consideraban una estrategia para ganar protagonismo en medio de los rumores. Sin embargo, lo que quedó claro es que Goldberg logró lo que muy pocos: captar toda la atención de los medios y del público en un solo instante. La tensión crecía a medida que circulaban más interpretaciones de sus palabras. Algunos pensaban que se trataba de una declaración que buscaba limpiar su nombre, mientras otros creían que era una confesión dirigida únicamente a Ozge, cargada de emociones personales. La idea de que podría estar hablando de un capítulo íntimo de su vida fue suficiente para que la noticia escalara aún más. Te lo explicaré claramente, Ozge parecía no ser solo una frase aislada, sino el inicio de un relato completo que aún no ha terminado. No ha terminado. Las cámaras y los periodistas comenzaron a perseguir cada uno de sus pasos para intentar descifrar qué vendría después. Todo apuntaba a que Goldberg estaba decidido a no dejar cabos sueltos, y eso fue lo que despertó aún más intriga en su audiencia, que pedía respuestas inmediatas. La conexión entre ambos nombres, Goldberg y Ozge, revivió recuerdos que muchos seguidores aún guardaban en la memoria. La química entre ellos había sido un tema recurrente durante años, tanto en pantalla como fuera de ella. Ahora, con una sola frase, el actor parecía estar sacando a relucir una verdad que había permanecido oculta por demasiado tiempo. En las redes comenzaron a circular teorías sobre conversaciones pasadas, encuentros privados y señales que habían sido ignoradas. Para algunos, lo que dijo fue un acto de amor disfrazado de aclaración. Para otros, simplemente un intento de cerrar un ciclo. Lo que nadie pudo negar es que esta declaración removió viejas emociones en los seguidores de ambos. La frase tenía un poder narrativo que iba más allá de lo superficial. En cuestión de horas, los medios de comunicación también se sumaron al debate, amplificando aún más el alcance de la confesión. Programas de televisión, portales digitales y páginas de fans
replicaron la noticia como si fuera una bomba de último minuto. El nombre de Gutenberg de Mircea se convirtió en tendencia, y junto a él, el de Özge, ocupó un lugar destacado. La pregunta que todos se hacían era la misma: ¿qué es lo que realmente quiere explicar? ¿Y por qué ahora? Las respuestas parecían esquivas, pero eso no detenía a nadie. El misterio funcionaba como un imán que atraía la atención de todos, y mientras tanto, la frase seguía resonando como una especie de eco interminable. Los seguidores más fieles destacaban que la forma en que se expresó demostraba una mezcla de respeto y determinación. Te lo explicaré claramente era, a su modo, una promesa de transparencia, de hablar sin filtros. Esto fue tomado como un signo de que, tarde o temprano, se revelarán detalles que podrían cambiar la percepción de todos. La comunidad de fans se dividió en bandos, quienes esperaban una reconciliación y quienes pensaban que era un cierre definitivo. Aún así, nadie se quedó indiferente. La declaración de Gutenberg se transformó en un fenómeno de conversación global. Su nombre aparecía en cada rincón de las redes sociales, multiplicado por miles de comentarios, memes y debates. Lo interesante es que esta confesión no solo afectó a su vida personal, sino también a su carrera. Muchos se preguntaban cómo impactará en sus proyectos profesionales y en la manera en que el público lo percibe de ahora en adelante. Si bien la controversia suele ser un arma de doble filo, en este caso le otorgó una visibilidad masiva. La figura de Gutenberg se instaló en el centro del debate mediático, un lugar donde cada palabra cuenta y cada gesto puede ser interpretado de múltiples formas. La prensa especializada incluso llegó a comparar su caso con otros episodios mediáticos de gran alcance. Lo que parecía una declaración aislada se convirtió en un punto de inflexión en su trayectoria. Lo más sorprendente fue la velocidad con la que la confesión recorrió el mundo digital. En apenas unas horas, miles de usuarios de distintas partes del mundo compartieron el mensaje, acompañándolo con opiniones y teorías. La viralidad fue tan grande que incluso llegó a generar traducciones de la frase en varios idiomas. Fans de diferentes países discutían sobre el verdadero sentido de las palabras de Gutenberg. Para algunos era un gesto noble, para otros un juego peligroso con la curiosidad del público. Sea cual sea la interpretación, quedó claro que nadie pudo mantenerse al margen de lo ocurrido. Las reacciones de los más cercanos tampoco tardaron en aparecer. Personas del círculo íntimo del actor dejaron entrever que la frase había sido meditada durante un tiempo, como si hubiera esperado el momento justo para decirlo. Esto alimentó aún más las especulaciones sobre lo que podría estar detrás. ¿Se trataba de un mensaje encriptado para alguien en particular? ¿O una declaración pública con doble intención? Las preguntas crecían a un ritmo frenético, mientras la expectación subía al máximo. Cada detalle, cada gesto, se analizaba como si fuera una pista dentro de un rompecabezas. Y mientras tanto, el público seguía aferrado a una sola idea: pronto habrá más. Esa sensación de inminencia convirtió la frase en algo mucho más poderoso de lo que parecía a simple vista. No era solamente una declaración de Gutenberg, sino el inicio de una historia que aún no se cuenta del todo. En un escenario donde las celebridades suelen optar por el silencio, su decisión de hablar fue disruptiva. Los seguidores esperan ahora que cumpla con lo prometido: explicar claramente. El tiempo dirá si lo hará de una manera definitiva o si continuará alimentando el misterio.